nos enseñó a superar el tiempo de prueba. Por favor, busquen en sus Biblias Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Hay, como estos días hemos procurado, hay una hoja de estudio que tal vez usted pudo imprimir unas horas antes del culto, de la transmisión, y si no pudo imprimirla, bueno, tal vez tiene a la mano algún celular o alguna tableta, alguna computadora para poder abrir y visualizar. Sin embargo, como siempre lo hacemos, que eso no le detenga. Esa es una herramienta, pero hay que escuchar la palabra y sobre todo tener su Biblia allí en la mano. Dice Mateo 14, 22, cada una de las palabras de esta hermosa porción que es un clásico, hermanos, una porción muy conocida de un evento muy singular que está sin duda alguna en la mente y en el corazón de muchos de nosotros. Esta porción tiene mucho que enseñarnos. La verdad es que Jesús usó esta experiencia que vamos a leer, la usó para poner a prueba la fe de los discípulos y así poderlos equipar para que ellos supieran reaccionar ante las circunstancias adversas que ponían a prueba su fe, que ponían a prueba su carácter, que ponían a prueba su confianza en Dios, que ponían de manifiesto su madurez. Y esta experiencia que Jesucristo utilizó en la vida de los 12, a nosotros nos va a resultar sumamente aleccionadora. El Señor quiere que mientras vivamos en este mundo, tengamos las herramientas para vivir fortalecidos y superar cualquier tiempo de prueba. No solamente el que nos está tocando vivir ahorita en este tiempo como mundo, como sociedad, sino cualquier tiempo de prueba que vaya a venir a nuestras vidas. Y si estás especialmente, querido hermano, familia, joven, matrimonio que me escuchas, si estás en un tiempo en donde tu fe está siendo probada, en donde tu obediencia está siendo confrontada con diferentes salidas fáciles, si estás en un tiempo en donde tus decisiones están siendo probadas, este tema es especialmente necesario para ti. Esta porción y sus principios son especialmente útiles para tu vida. Yo no quisiera que entráramos en una prueba más grande, hermanos, pero solo Dios sabe hasta qué punto y en qué modo va a permitir que nosotros aquí en Querétaro, en nuestra iglesia, en nuestras familias, llegáramos a entrar en tiempos de prueba. Dice esta porción entonces, por favor síganme con sus vistas y pongan mucha atención. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo:
hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Hermanos, esta es una de las porciones más largas, es la más larga de las 3 porciones en las que aparece este evento. Las otras 2, que son más cortas, están, una de ellas en Marcos 6, 45 al 52, y la otra en Juan 6, 15 al 21. Quiero rogarles que allí en sus casas, allí donde están, vayan por favor a estas 2 porciones y tengan un pequeño tiempo de lectura entre ustedes, y a una lectura a lo mejor un poquito rápida, pero traten de detectar qué cosas adicionales a este relato nos señalan los otros 2 relatos, el de Marcos 6 y el de Juan 6 también. Así que doy unos minutos para que allí en casa los revisemos. Leamos estas otras 2 porciones, hermanos. Bien, hermanos, como ustedes pueden ver, la porción de Marcos
es muy semejante a la de Mateo y es la segunda más larga en cuanto a versículos, en cuanto a extensión. Por notar algunos detalles que en la porción de Marcos no se mencionan, en la porción de Mateo, perdón. Marcos por lo menos nos dice, ¿verdad? Nos añade allí en Marcos 6 que en el versículo 48 Jesús los estaba viendo remar con gran fatiga. Eso es algo que no dice Mateo y que tampoco dice Juan, que Jesús de lejos, allí en el monte, mientras oraba, los estaba mirando, ¿verdad? Cuando estaban remando con gran fatiga porque el viento les era contrario. Además, hermanos, podemos ver en el libro de Mateo, Marco también, perdón, en el versículo 52, la razón o una de las razones que la misma palabra de Dios da de por qué Jesús había llevado a cabo este evento con sus discípulos, este evento de prueba. Dice el 52 de Marcos 6, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Así que Marcos también añade que ellos se asombraron en gran manera de lo que sucedió y también se asombraron en gran manera de cómo Jesús calmó el viento, calmó la tempestad. Y dice el escritor de Marcos que porque para ese momento los corazones de los discípulos aún seguían endurecidos. En el Evangelio de Juan, por otro lado, al investigar esta porción, este evento, se nos aclara que el mar de Galilea pues tenía una medida suficiente como para que ellos hubiesen remado, dice 25 o 30 estadios. Si cada estadio en promedio alcanzaba una medida de unos 200 metros, ¿cuánto sería 200 metros por 30? Estaríamos hablando de 6 kilómetros, más o menos, ¿verdad? Entonces habían remado la distancia aproximadamente de 6 kilómetros. Eso es algo que se nos añade en esta porción y ya sabemos que era de noche, que era ya oscuro, así que la tormenta vino en la noche y este tiempo para el cual Jesucristo se adelanta y les encuentra y que dice que viene andando sobre el mar, fue un momento en el que ya ellos estaban con gran fatiga después de una larga travesía dificultosa. Y bueno, en esta porción también se enfatiza en el 6:21 de Juan que en el momento en el que Jesucristo fue recibido en la barca llegó a donde iban, llegó a tierra. Así que hermanos, en esta porción de Mateo, de Marcos y de Juan, que se complementan la una con la otra, tenemos un evento clásico muy importante con lecciones que Jesucristo nos dejó para poder vivir en victoria, para poder vivir sobre el mundo. Y no me refiero a un sobre de orgullo, sino en victoria. Y no con las circunstancias hasta el cuello, y no con los temores haciendo presa de nosotros, sino sobre las tribulaciones, sobre los peligros, sobre los desafíos, obviamente con el poder y con la ayuda del Señor. Así que primeramente quiero comentar de este evento, hermanos, Mateo 14:22, una frase que me ha parecido sorprendente y que también se repite en Marcos. La frase que dice allí: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Me llama la atención cómo es que el Espíritu Santo deja estas palabras tan claras. Jesús, dice el versículo 22, hizo a sus discípulos entrar en la barca. Y en Juan dice que Él no entró con ellos, y eso se ve en las tres porciones, sino que los envió a ellos solos, los envió por delante. ¿Qué aprendemos de este evento, hermanos, de esta parte, de este versículo 22, de esta frase en donde se enfatiza que Jesús los hizo entrar en la barca? ¿Qué aprendemos? Bueno, primeramente aprendemos
que el Señor mismo es quien nos conduce a nosotros a ser confrontados con circunstancias que revelen el verdadero estado y la madurez de nuestra fe. Esto es interesante, hermanos, porque quiere decir que nunca se trata de meros acontecimientos casuales, que nada en la vida se trata de circunstancias fortuitas, sino que detrás de cada situación que enfrentamos, especialmente de aquellas que ponen a prueba nuestra vida y nuestro corazón y nuestra fe, está detrás el Señor Jesucristo. Esta es una de las grandes revelaciones de esta porción, que el Señor es el que hace que sus discípulos, el que hace que los creyentes, y en este día tengo que decirlo, el que hace que el mundo entre a una situación de prueba. Él tiene en sus manos al mundo, hermanos, y obviamente también tiene en sus manos nuestra vida, nuestra familia, nuestra salud, nuestra iglesia. Dice Isaías 40:22 que Jehová está sentado sobre el círculo de la tierra y que los moradores de la tierra, desde esa perspectiva que Dios tiene, son como langostas. Que Dios tiene, hermanos, esa grandeza. Y en el Evangelio de Mateo, donde estamos, capítulo 10, se nos enseña que el Señor Jesús tiene un control extraordinario, que el Padre tiene un control extraordinario, minucioso y detallado sobre cada uno de nosotros. Mira, Mateo 10, versículo 28, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y todos sabemos que ese es Dios, porque Él es el único que tiene ese poder. Y luego dice el 29, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Una moneda de muy baja denominación, de muy bajo valor. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos, dice, cae a tierra sin vuestro Padre. Quiere decir que ningún pajarillo en el mundo muere sin que Dios sepa eso y permita eso. La muerte de un pequeño pajarito no pasa desapercibida por la mente omnisciente y por la voluntad soberana del Padre. ¿Cuántas especies de pájaros habrá? A ver, allí alguno de los jóvenes, de los que está ahí, busquen ahora sí que googlee cuántas especies de pájaros hay en el mundo. Aquí lo va a hacer uno de mis acompañantes, de mis colaboradores, para que más o menos tengamos una idea de lo que está diciendo esta porción en cuanto al cuidado soberano que el Señor tiene de nuestras vidas y en cuanto al control que tiene de los acontecimientos que suceden en el mundo, hermanos. Y cómo es que si algo tan pequeño como la muerte de un simple pajarito, de los cuales debe de haber muchísimos en el mundo, cómo es que si eso lo tiene bajo control, obviamente va a tener bajo control cosas tan importantes como las que están sucediendo en el mundo y especialmente lo que tiene que ver con la vida de sus hijos. Más de 10,000 especies, ¿sí?, de pájaros. Ahora, ¿cuántos habrá en el mundo? Ahí sí yo creo que innumerables, ¿verdad? Como las estrellas, tal vez deben de ser muchísimos. Hay otra comparación en Isaías, ¿verdad?, muy interesante, Isaías 40, es un gran capítulo que habla del control, de la soberanía y del poder de nuestro Dios, y ahí se dice que Él saca todas las estrellas y a todas las llama por nombre, y a todas las cuenta. Tal es, hermanos, la grandeza de su fuerza, tal es el poder de su dominio para tener control de todos esos asuntos. Así que, cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que entraran en la barca,
Eso nos debe recordar que nunca entramos a ninguna situación, y especialmente de prueba, sin que Él esté al pendiente, sin que Él lo permita, incluso sin que Él lo conduzca hacia allá. A veces las malas decisiones nos meten a situaciones que Dios no quiere, pero aunque Él no quiere, respeta nuestra voluntad, y por eso en cierto modo Él también está permitiendo eso. Pero las pruebas son de tal manera que nosotros mismos no las buscamos. Son circunstancias que de pronto llegan. Pero el de pronto es solamente desde nuestra perspectiva, no delante de la perspectiva de Jesucristo, no respecto a cómo Él ve las cosas. A Él nada de lo que puede pasar en nuestras vidas le toma por sorpresa. ¿Cómo le va a tomar por sorpresa si Él mismo está guiando todo? Ahora, en este punto, hermanos, de que Jesús fue quien hizo a los discípulos entrar a la barca, yo quisiera comentar con ustedes que las Escrituras, en suma, muchas porciones, las Escrituras en su generalidad, nos revelan un rasgo del carácter de nuestro Dios. Un rasgo que pocas veces estudiamos, pero que es muy importante recordar en este tiempo y siempre. Ese rasgo consiste en que nuestro Dios es un Dios que prueba al hombre. Sí, un Dios que pone a prueba al hombre. Y que especialmente pone a prueba a aquellos que creemos en Él. Aquellos que le hemos conocido y que decimos creer en Él y que de hecho creemos en Él. Él sabe que para nosotros es muy difícil muchas veces crecer y crecer y crecer sin detenernos. Él sabe que a veces nos acomodamos, sabe que a veces tenemos la tentación de estancarnos, de desviarnos, que a veces hay cosas que se esconden dentro de nuestro corazón y mente, y por eso Él acostumbra a probar. Pone a prueba por amor, pone a prueba por nuestro bien. Él pone a prueba, hermanos, la vida de sus hijos, pone a prueba la vida del hombre, pone a prueba las naciones, pone a prueba los gobernantes. Él es un Dios que prueba. Lo hace con distintos propósitos, pero lo hace constantemente. Una de las pruebas más claras está en el relato original de Génesis, en donde inmediatamente después de haber creado al hombre y haberlo puesto y organizado ahí en el huerto, uno de sus primeros actos fue ponerlo a prueba. Y lamentablemente sabemos muchos de nosotros la historia, que Adán fracasó y que su conciencia se corrompió y que Adán y Eva fueron destituidos de la gloria de Dios, fueron echados del huerto del Edén, y desde entonces transmiten nuestros antepasados la naturaleza pecaminosa, y desde entonces el mundo sufrió, y desde entonces el sufrimiento entró. Y la vida como la conocemos es una vida ensombrecida que solo cuando Cristo llega a nuestro corazón puede ser devuelta aquella paz y aquella seguridad que Dios planeó desde un principio que tuviéramos como seres humanos. Pero nuestro Dios es un Dios que prueba. Hay en la Biblia el registro de muchos hombres piadosos que conocieron a Dios y que al ir llegando a la madurez espiritual aceptaron este rasgo de Dios como un rasgo muy necesario para ellos. Lo aceptaron, lo agradecieron, prácticamente lo pidieron que Dios les probara, porque no querían quedarse como estaban, no querían quedarse donde estaban, no querían ser siempre los mismos, y por eso le pedían a Dios, inclusive le pedían que los probara. Mira estos ejemplos conmigo. Dice Job 23:10. Voy a ir un poco rápido mencionando estas porciones, pero te pido que uses tu Biblia para revisar conmigo estos ejemplos de hombres que fueron probados. Job dijo en Job 23:10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Este hombre fue fuertemente probado en su salud, en sus negocios, en sus posesiones, en su familia, en su matrimonio, en cuanto a sus trabajadores.
Fue tremendamente probado porque Dios conocía su carácter y lo probó hasta ese punto porque Dios quería glorificarse en Job, y sabemos la historia al final donde Dios le duplica lo que era de él y le da grandes bendiciones porque Job fue paciente y Dios fue muy misericordioso. Pero dice Job, me probará y saldré como oro. Él conoce mi camino, dice Job. O sea, Él me conoce, Él traspasa mi conciencia, Él ve quién soy, Él ve dónde están mis debilidades, Él ve mis fortalezas, Él ve mis intenciones y Él puede ponerme a prueba. Y cuando lo hace, dice Job, me saca reluciente, me saca mejor. También David, en el Salmo 7, fue un hombre que conoció a Jehová, Dios, como un Dios que prueba al hombre. Salmo 7:8 dice, Jehová juzgará a los pueblos. Y luego pide, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia. Justicia ahí es integridad, es obediencia, es rectitud. Júzgame, dice, oh Jehová, conforme a mi justicia. O sea, que se vea si realmente la manera en la que estoy creyendo en ti y estoy viviendo es genuina. Y si no, muéstramelo, pruébame, dice David. Y abajo dice, y conforme a mi integridad. Fenezca, dice el 9, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Este es un resultado de la prueba. Porque el Dios justo, ¿qué hace, hermanos? Dice ahí el 9, el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, dice David, que salva a los rectos de corazón, pero los rectos de corazón se tienen que probar. Y dice el 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. David mismo en el Salmo 26 ora de esta manera, en los primeros 3 versículos. Salmo 26, 1 al 3. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. ¿Qué palabras? Ojalá pudiéramos decirlas nosotros con plena cabalidad. Y dice, júzgame, porque yo en mi integridad he andado. No habla de una vida perfecta, hermanos, habla de una vida sincera delante de Dios, que no anda escondiendo nada, que no se reserva nada, que le abre a Dios todas las puertas del corazón para que Él las vea, las escudriñe. Y dice después, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. O sea que la prueba viene hacia la fe, hacia la confianza, a ver qué tan estable es nuestra fe en nuestro Señor. He confiado en Jehová sin titubear. Escudriñame, dice el 2, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia están delante de mis ojos y ando en tu verdad. Eso es lo que pide un hijo de Dios, un creyente que verdaderamente no quiere desviarse, que verdaderamente quiere estar haciendo lo que Dios quiere, que verdaderamente quiere que su corazón esté en armonía con el de Dios cada día. Yo creo que el pasaje más grande acerca de esto es el Salmo 139, más grande, más conocido, quiero decir, pues, Salmo 139, 23, lo conocen muchos de ustedes. Dice David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Fíjate el 24, le está diciendo David a Dios, observa lo más profundo de mi ser y date cuenta tú, que todo lo ves y que todo lo entiendes. ¿Te acuerdas de Hebreos 4 que dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón? Y luego dice el 13 que todas las cosas están desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, Hebreos 4:13. Por eso David dice, tú que lo ves todo, fíjate, date cuenta si en mí hay camino de perversidad, si algo que estoy pensando, si algo en la forma en la que lo estoy meditando, haciendo, decidiendo, está mal, y muéstrame la manera correcta,
guíame, encamíname por el camino eterno. Como nosotros no somos a veces muy dados, queridos hermanos y amigos, a poner a prueba nuestras propias obras, como lo hacía David. Claro, es una disciplina que podemos aprender. Dice 1 Corintios 11, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero como no es una disciplina que a veces hayamos aprendido, de poner en bandeja, de poner bajo el examen, de poner en el tubo de ensayo, de poner en la charola, ¿verdad?, de escrutinio divino, nuestro carácter, nuestras emociones, nuestra responsabilidad como esposo o esposa, como padres, como hijos. Como no es algo que solemos hacer, desnudarnos delante de Dios para decir, Señor, ¿cómo soy como jefe? ¿Cómo soy como empleado? ¿Y qué dices tú acerca de cómo quieres que sea? Como a veces no ponemos bajo su examen nuestra manera de divertirnos, porque hasta para eso Dios nos da pautas, para que la diversión sea sana y buena. Como no lo hacemos muchos de nosotros, Dios tiene que ponernos a prueba, Dios tiene que probarnos. Y yo creo, hermanos, que entre muchas de las razones por las cuales el Señor nos pone y nos pondrá a prueba, es porque Él quiere que aprendamos a valorar más lo mucho que Él nos da. Como sin duda en este tiempo en el mundo, muchos han estado aquilatando, valorando mucho más su familia, su tiempo, su salud, su vida. A sus líderes también, ¿por qué no? En diferentes campos, su empleo, su libertad de tránsito, tantas cosas, el aire mismo. No sé si te tocó ver y llegó hasta tus manos una de esas cadenas que muchas no valen la pena, pero algunas dejan reflexiones interesantes, de un hombre de 93 años en Italia, que al salir recuperado, milagrosamente recuperado de la epidemia, y no he tenido la oportunidad de corroborar que la fuente sea verídica, pero la nota tenía incluso la foto, tenía un rostro del Señor. Y al salir sano, victorioso de esa prueba, le cobraron una cantidad simbólica del uso del respirador, porque supuestamente el uso en el pago ordinario está en 500 euros el día de un respirador, máxime por la demanda que hay. Bueno, él sale y le cobran algo simbólico y se pone a llorar, pero el que le estaba cobrando no se dio cuenta que no estaba llorando por el precio, sino porque en ese momento cayó sobre él la realidad. Y él menciona entre sollozos, supuestamente y llorando, y dice, lo que pasa es que lloro porque me acabo de dar cuenta de cuántos años Dios me ha permitido respirar su aire, y que en este tiempo me fue tan difícil respirar, y que a muchos jóvenes ya no les fue dado usar el aire que yo estoy disfrutando. Yo creo, hermanos, que muchas pruebas Dios las tiene que permitir para que vivamos valorando más. No quiero poner sentimental a nadie en esta noche, pero si tú miraras a tu alrededor, encontrarías muchas cosas que mirar, las más importantes, las personas, y también muchas otras que están ahí, algunos muebles, algunos útiles, despensa, entre otras cosas. ¿Cuánto estamos valorando las cosas que Dios nos ha dado, hermanos? Así que nuestro Dios es un Dios que prueba. Ese rasgo, hermanos, está en numerosas porciones bíblicas. Es algo que los creyentes verdaderos y los creyentes que aspiramos a madurar y a crecer, los creyentes que no nos queremos quedar varados, estancados, temerosos, acobardados por las realidades que nos rodean. Es algo que los creyentes así, no perfectos, sinceros,
tenemos que considerar y aceptar de una buena vez. Dios prueba. No me da tiempo de hacer un análisis con ustedes de todas esas preciosas citas que están allí en el inciso C, que empiezan con Éxodo 20 y terminan con Primera de Pedro 4. Pero déjenme escoger unas poquitas. Y ustedes, les recomiendo, lean todas a conciencia en estos días y conozcan al Señor, como un Dios que pone a prueba. Recuerda, todo esto brotó de esa frase. Hizo Jesús a sus discípulos, los hizo entrar en la barca. Pero mira, solo algunas de las a lo mejor más claras, a lo mejor las más sentidas para mí. Salmo 66, todavía más reforzando este rasgo de nuestro Señor. Salmo 66, 8. Dice el Salmo 66, 8. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Y aquí es donde uno diría, bueno, ¿por qué bendecir? ¿Por qué alabar? Bueno, pues porque nos da muchas bendiciones. Bueno, pues porque nos cuida y nos preserva. Bueno, pues porque cuida de mi familia. Y todo eso es válido y es genuino y es cierto. Pero mira lo que aquí resalta el salmista de por qué bendecir a Dios y por qué publicar su alabanza. Dice el versículo 9. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Está hablando de una caída de muerte ahí, de una caída que de haber venido hubiera significado la muerte. ¿Y cómo fue que preservó la vida? ¿Y cómo fue que no permitió que se llegara a ese resbalón fatal? Fíjate lo que dice. Porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red y pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Qué manera tan poética de hablar de las pruebas. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, aquellos pensamientos, preocupaciones, dificultades que se agolpan en un momento dado sobre la cabeza, la mente, el corazón. Y dice el 12, pasamos por el fuego y por el agua. Y la frase final dice, y nos sacaste a abundancia. Hablando del efecto refinador, del efecto bueno que tienen los tiempos de prueba, queridos hermanos. Ustedes conocen, no lo voy a buscar porque solo quiero buscar 2 o 3, pero ustedes conocen este que voy a citar y que es tal vez de los más claros. Hermanos míos, Santiago 1, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, aguante, carácter. Habla de esa resistencia necesaria para enfrentar la vida con buena actitud, con contentamiento, con esperanza, con sobriedad, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia en la prueba, su obra completa, o sea, sin desesperarnos, seguimos dependiendo de Dios. Y claro está que habrá momentos difíciles. Pablo decía en una de sus cartas, hablando de los efectos duros a veces que enfrentamos en la prueba, y quiero ir a buscarlo para no errar y que tú escuches cómo es que a veces los creyentes sí estaremos dolidos, pero dice que estamos atribulados en todo, 2 Corintios 4:8, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos.
O sea que las pruebas tienen un toque de mucha seriedad que nos hace sentir a veces que la prueba es fuerte. Por eso dice Santiago, mas tenga la paciencia, el aguante, la resistencia, la dependencia, su obra completa en ese tiempo de prueba para que seáis perfectos, maduros y cabales sin que os falte cosa alguna. Y hermanos, Dios va a poner a prueba inclusive las obras que hicimos aquí, en orden, todas, sin excepción. Dice 1 Corintios 3, por favor. 1 Corintios 3, 12. 3:12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice el 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego, y eso habla de los ojos del Señor, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, ¿qué dice? La probará. Así que, si el Señor va a terminar poniendo a prueba todo lo que hagamos, ¿cómo no pondrá a prueba nuestros corazones, nuestras vidas en este tiempo, nuestra fe? Dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, que Él somete a prueba nuestra fe, la cual dice que es mucho más preciosa que el oro, y que el oro, aunque es perecedero, se prueba con fuego. Así también nuestra fe es necesario que sea probada con fuego, con pruebas, con dificultades. Y dice ahí, para que sea hallada nuestra fe en alabanza, honra y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que Dios tiene una tarea especial contigo y conmigo, querido hermano y amigo que me estás escuchando. La tarea especial de refinarte a nivel espiritual sobre todo, para que el día que te encuentres con tu Salvador estés bien presentable y no llegues con Él teniendo que avergonzarte, esconderte, derramar lágrimas, ser reprendido y azotado, como dice primera de Juan 2, para que cuando Él se manifieste no nos alejemos de Él avergonzados. Y la última porción de estas que quise revisar es Apocalipsis 3. Ve para allá, Apocalipsis 3:10. Tenemos un Dios que prueba. Su capacidad probatoria es total, es absoluta. Él tiene sus modos, no nos los tiene que informar, pero Él es capaz de probar todo y a todos, las veces que quiera y en el momento que quiera. Dice Apocalipsis 3:10, una de las bienaventuranzas que Dios le da a la iglesia, que Dios le da al verdadero creyente desde el momento que hasta Cristo. Dice 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Eso equivale a una vida obediente, una vida que observa los preceptos. Dice, por cuanto has guardado esos preceptos, esa palabra que te hacía batallar, que te ponía a prueba el mundo en tu vida, por cuanto has sido obediente a eso, en lugar de darle rienda suelta a tantas pasiones. No, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Está hablándole a la iglesia verdadera, no a una religión o a una iglesia local precisamente, sino a la iglesia verdadera de Cristo, a los creyentes. Y claro que la iglesia local es la iglesia verdadera, pero estoy hablando de todos los creyentes aquí. Y dice ahí, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. ¿Qué dice, hermanos? Sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Estas palabras, la hora de la prueba sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, se refiere a la gran tribulación que durará 7 años y específicamente serán 3 años y medio de paz ficticia y 3 años y medio de gran tribulación como nunca la ha habido en el mundo ni la habrá. Y esos 3 años y medio se describen en Apocalipsis 6 en adelante, con los sellos, la apertura de sellos, con
con las copas, con el derramamiento de copas y con el toque de trompetas que Dios aplica sobre el mundo. Así que si Dios tiene la capacidad de probar a todo el mundo, hermanos, obviamente nos probará a nosotros. Dice el inciso D, para los que estén siguiendo las notas: las pruebas y la prueba serán siempre parte de nuestra vida cristiana. Me explico. Las pruebas, o sea, las circunstancias diversas, cambiantes, fuera del control de uno mismo, las pruebas y la prueba, el efecto en el corazón, esa compresión, esa dificultad, esa lucha, esa situación ambivalente de creer, no creer, confiar, no confiar, dudar, no dudar, esperar, no esperar. Esa es la prueba. Las pruebas son los acontecimientos, las situaciones, las circunstancias de toda clase, de todos colores, pero la prueba es aquel efecto que las pruebas ejercen por la gracia, por la autorización divina sobre tu corazón. Las pruebas y la prueba serán siempre parte de nuestra vida cristiana y además, hermanos, serán parte de la vida del mundo en que vivimos. Tenemos un Dios que juzga, un Dios que prueba, por obvias razones. Entonces estamos expuestos cotidianamente a ser probados. Dios está tratando con las naciones. Por eso es que una de las prioridades del Maestro, de Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, fue precisamente enseñarnos a superar el tiempo de prueba, a aprovechar el tiempo de prueba, a que no sea sin fruto el tiempo de prueba. Y estos principios son para nosotros, para crecer nosotros, pero también, hermanos, son para compartirlos. Y para que estos principios nos guíen a ayudar a otros, particularmente a nuestras familias. Primeramente a ellos, porque yo quiero que sepas que nuestros hijos desde que nacen son puestos a prueba. En muchas circunstancias cotidianas son puestos a prueba. Y aunque muchos de ellos por su edad, por sus circunstancias, todavía no tengan una relación con Dios para interpretar y aprender de estas pruebas, tú como papá, yo como papá, tú como mamá puedes ayudarles a entender que la vida consiste en una cotidiana. Y no significa que todo el tiempo estemos viéndonos las negras, viéndonos difícil la vida. Significa que no habrá en este mundo un tiempo en donde se carezca de las pruebas. Eso vendrá hasta que estemos en el cielo. Y a veces tenemos la tendencia a ser idealistas y a pensar que a nosotros nada nos puede pasar. Y a veces bajo el argumento de que somos hijos del Rey, decimos, no, Señor, Dios prueba la mente y el corazón. Entonces Jesús tuvo como prioridad enseñarle a sus discípulos a superar el tiempo de prueba. Vayamos a Mateo 14, otra vez, de donde venimos. La frase que ahora quiero que ustedes vean está en el versículo 23. Venimos del 22, donde hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y dice el 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Dice esa frase que quiero resaltar, subió al monte a orar aparte. ¿La puede repetir conmigo? ¿Qué hizo Jesús? Subió al monte a orar aparte. Además de que nos está dando un fenomenal ejemplo el Señor, como líder, como siervo, como hombre espiritual, de que después de una jornada ardua se apartaba y buscaba el remanso y el reparo delante del Padre a solas. Además de que nos está dando una tremenda lección de dependencia, nos está enseñando algo muy importante. Aprendemos. Primero, Jesús no
no y no nos olvida durante la prueba, sino que en la prueba estamos de manera especial en su mente. Estamos en sus oraciones. ¿Oraciones de Jesús, hermano? Sí, estamos en sus oraciones, estamos en sus meditaciones. Él es hombre como nosotros, recuérdalo. 100% Dios, 100% hombre. Hoy Él es 100% hombre. Y está a la diestra del Padre, pero es un ser humano también, además de ser Dios. Y entiende perfectamente cada una de las pruebas, temores y circunstancias por las cuales tú y yo estemos pasando y hayamos de pasar, porque Él, dice Hebreos, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin falla, sin error. Él no nos olvida en la prueba, sino que estamos en su mente, estamos en sus oraciones. Y saber esto es algo que nos va a ayudar a enfrentar exitosamente el tiempo de prueba cuando Dios decida que debe venir sobre nuestras vidas. Durante el tiempo de prueba, Jesús mismo, como enseña Marcos en su redacción de este evento, Jesús mismo nos ve remar, nos ve con gran fatiga, nos ve en la noche, nos ve allí azotados por las olas. Te ve en esa depresión, te ve en esa lucha en tu hogar, te ve en esas presiones económicas, te ve en esos fracasos, en tus relaciones importantes de los cuales ya estás cansado de vivir así, te ve en esa falta de sabiduría que te ha hecho la vida imposible en algunos puntos, así lo piensas, te ve en esa enfermedad, te ve en ese cansancio. Él te ve y no solo te ve, además intercede en oración por ti. Si ya le has recibido en tu corazón, tienes ese beneficio que se llama la intercesión de Cristo por el creyente verdadero. Yo sé que esta grabación, esta transmisión y sus retransmisiones estará llegando, tal vez a personas que por primeras veces están acercándose a la palabra de Dios. Yo quisiera dejar muy en claro algo para ti, querido amigo que me escuchas. El beneficio de que Jesucristo interceda por ti en las pruebas solamente es resultado y solamente viene cuando tú primeramente le has recibido a Él en tu corazón. Y recibir a Cristo en el corazón no es un acto religioso. No es algo que se haga cualquier buen día y que después se tenga que repetir cualquier otro buen día. No es un acto ligero. Se ha tomado así y se empieza a usar la fraseología. Bueno, se usa ya desde hace tiempo la fraseología en diferentes grupos, religiones. Aceptar a Cristo, tener un encuentro con Cristo, tener una experiencia con Cristo. Y pocas veces se va a la Biblia y se entiende bien cómo se experimenta eso. Y cuando llega a tu vida el Señor Jesucristo, Él mismo lo comparó con un nuevo nacimiento. Así que es algo que cambia radicalmente tu interior. Es algo de ir en un sentido y girar completamente hacia el otro. Es una transformación interior que Él hace al venir a habitar en tu corazón, a convertir tu vida y tu cuerpo y tu ser en su templo, en su morada. Dice Hechos 3, por favor, Hechos 3, 19. Ahí en nuestras Biblias, y especialmente a ti, querido amigo, que estás de primeras ocasiones escuchando un tema como este, dice el 3, 18 de Hechos, Hechos 3, 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. ¿Y qué es lo que ha cumplido Dios que anunció por los profetas, hermanos? Que su Cristo había de padecer. Entendamos esa frase en estos momentos. El Cristo es el enviado, el señalado de Dios. El único que por su vida perfecta podía comparecer
a tu favor y a mi favor contra un juez perfecto y santo. El Cristo es el Cordero cuya sangre no tenía mancha y del único que se puede decir que tenía y tuvo una sangre inmaculada. El único que nació sin pecado, el único que pudo morir y no ser retenido por el sepulcro porque no había en él corrupción. Su Cristo había de padecer, pagando por nuestros pecados. Sí, por nuestras mentiras, por nuestras, si las hemos tenido, borracheras, por nuestras hipocresías, si nos hemos conducido así con falsedad, por nuestras miradas lascivas, por nuestras lujurias, por nuestras rebeliones, por nuestros berrinches y un largo etcétera que llena la lista. Su Cristo había de padecer por nosotros. Pero una vez habiendo padecido en esa cruz y habiendo sido muerto por la justicia de Dios Padre, abre una fuente de salvación, abre una fuente de perdón para todo aquel que con arrepentimiento verdadero de sus pecados lo quiera recibir. Y por eso dice el versículo 19, así que, y mira estas palabras que muchos ya no están predicando, así que arrepentíos y convertíos, vuélvete, reconoce que vas mal, cambia el rumbo, deja a un lado todo lo que te pueda estorbar y vuélvete a Él. Es lo que quiere decir esta porción. Y dice la promesa después, para que sean borrados vuestros pecados, y atención, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y dice el 20, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Y ese enviar a Jesús es enviarlo al corazón del que cree, al corazón del que se arrepiente, al corazón del que una buena vez por todas dice, ya comprendí que vivo sin Dios y que vivo gobernando mis propias decisiones, ya comprendí que soy pecador, giro completamente, me arrepiento en mi corazón y recibo al Salvador, no una religión, no un grupo, a Dios mismo, a su Hijo en mi vida. Cuando haces eso, y si lo has hecho, querido hermano, tienes entre los muchos beneficios y además del perdón de pecados y la vida eterna, un intercesor constante, un intercesor de tiempo completo. Eso lo dice claramente la Biblia en otras porciones que están citadas allí, en donde se presenta a Cristo como el que intercede por los suyos, como el que está a la diestra del Padre y que está intercediendo por nosotros perpetuamente. Y una de las porciones, la de Romanos 8, habla de cómo opera esa intercesión y dice que es desde nuestro corazón, a través de la labor insustituible del Espíritu de Dios, que con gemidos indecibles intercede por nosotros delante de Dios. Cristo mismo, como abogado permanente, está intercediendo por los hijos de Dios, por los hermanos en la fe de Cristo que están siendo, ¿de qué venimos hablando? Que están siendo probados. Así que, si te sientes en una situación difícil, compleja, asfixiante, no te olvides que el propio Jesús está rogando por ti. Lo hizo por Pedro, ¿te acuerdas? Lo hizo por Pedro. Justo antes de que el Señor fuera a la muerte, le dijo Jesús a Pedro, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y dijo Jesús, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, le dijo el Señor, confirma a tus hermanos. O sea que la prueba, hermano,
hermanos, y la intercesión de Cristo por nuestras vidas tiene el propósito central de robustecer nuestra fe, de confirmar nuestra fe para que nosotros hagamos esa misma labor con otros. Y por eso al final, cuando ya iba a ascender al cielo, Jesús le dice a Pedro que apacentara sus ovejas, que apacentara sus corderos, que cuidara de la grey, que pastoreara a sus hermanos, porque Jesús había hecho con él eso mismo. Ahora bien, yo quisiera, hermanos, por la hora, por el tiempo, mencionar una última cosa, mencionar el punto 3, así de rapidito, y dejarlos después en casa con un tiempecito provechoso, si lo han estado aprovechando, que lo puedan hacer hoy también, un cierre de aplicación, de comentarios y de oración. Pero antes, y para terminar, este punto 3, que es el que nos va a llevar al final. El texto 4 está transcrito ahí, el texto 24 está transcrito ahí. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. La barca es símbolo de tu vida. La barca, ese artefacto de madera construido para flotar, sencillo, de un elemento natural, rústico, que puede quemarse, que puede desgastarse, es símbolo de nuestra vida, es símbolo de tu cuerpo frágil, es símbolo de mi vida inestable a veces. La barca en el mar es símbolo de nuestra vida perenne, que diga lo contrario, ¿verdad? Nuestra perenne es permanente, nuestra vida no perenne, nuestra vida que ahora está arriba, luego está abajo. Nuestra vida que a veces va estable, a veces se convulsiona un tanto. La barca es símbolo de nuestra vida, también de nuestra familia, también de nuestra propia, nuestro matrimonio. Yo sé que el Señor quiere llevarnos a la estabilidad a todos y lo puede hacer porque podemos construir sobre la roca, amén. Pero al mismo tiempo no dejamos de ser frágiles. Y no dejamos de estar sujetos a un mar de cambios. Y si la prueba llega a nuestra vida, entonces en forma repentina e inesperada se levantará como cuando llega el viento y la tempestad y azotan la barca, como en aquel momento. Así que esa prueba, esas pruebas, esas tempestades podrían definirse como dificultades que vienen de pronto, que no podemos controlar por nosotros mismos y que golpean nuestras vidas con fuerza, repetidamente en un periodo. Hay un sufrimiento que viene por malas decisiones y ese no es precisamente el asunto que estamos tratando. El sufrimiento por malas decisiones no son pruebas, son consecuencias. Y en ellas también hay que depender del Señor y también hay que buscar su ayuda. Pero las pruebas así puras, en estricto sentido, son cosas que no nos buscamos, son cosas que vinieron fortuitamente, son cosas que llegaron, son situaciones en las que a veces hasta dudamos de la bondad de Dios. Somos tentados a dudar del propósito del plan de Dios. Nuestra fe empieza a sentirse algo minada debajo de nosotros y nos podemos llegar a sentir, hermanos, como pensando, ¿tendrá caso seguir? ¿Me amará Dios? ¿Realmente vamos a cambiar? ¿Vendrán tiempos mejores? Hablo de ese tipo de pruebas semejantes a una tempestad que de pronto se levanta. Y, dice el inciso C, vemos en este versículo que uno de los efectos de la prueba es que puede ocasionar que nuestro avance se detenga, que nos estanquemos a medio camino, hablando de la vida espiritual, hablando del crecimiento, hablando de los planes de Dios en nuestra vida. Un efecto de las pruebas es que detienen nuestro avance, como aquellos discípulos en la barca a la mitad del camino, después de 25 o 30 estadios de remar, con gran fatiga, ya no podían más y estaban detenidos. Un efecto de la prueba es precisamente llevarnos
a un estado de fatiga en el que muchas veces reconozcamos allí apenas que necesitamos del Señor. La prueba tiene por propósito que a veces lleguemos a un punto en el que reconozcamos nuestros fracasos y lo limitado de nuestras fuerzas. Me pregunto si alguno de nosotros, hermanos, estará pasando por un tiempo de prueba. Me pregunto si alguno de nosotros estará entrando en próximos días en algún tiempo de prueba, en donde nuestra fe, nuestra obediencia, nuestra integridad, nuestra vida familiar, nuestras relaciones, nuestra relación con Dios empezará a ser probada. Si es así, recordemos que el Señor Jesucristo vino para equiparnos, vino para darnos recursos, vino para darnos fortaleza ante situaciones propias de un mundo difícil, como lo son las pruebas. Al final, hermanos, después de una última alabanza que entonaremos juntos, te animo a que vayas al recuadro, al final. Dejemos pendiente el punto 4 que se nos quedó ahí para el siguiente sermón que tendremos. Y revisemos esas preguntas con la dirección de un líder en la casa. Profundicemos en esto. Abramos nuestro corazón, tengamos un tiempo de compartir y un tiempo de oración al final. Esas preguntas son muy interesantes y nos llevan a meditar sobre este tema tan especial en el cual Jesucristo nos ha equipado. Y lo seguiremos estudiando porque hay mucho más que decir del tiempo de prueba. Oremos, hermanos, por este tema y terminemos alabando al Señor con este canto. Gracias, Señor. Gracias por ser un Dios que pones a prueba la mente y el corazón. Yo sé que es difícil para algunos de nosotros pedirte de esta manera, pero Señor, pruébanos. Obra en nuestras circunstancias y en nuestras vidas de tal manera que sean quitadas las escorias y que lo que quede al final sea más hermoso y más valioso para ti en términos de fe, de obediencia, de compañerismo, de unidad, de amor, de valor. Pongo en tus manos la vida de cada uno, de todos mis hermanos y hermanas en la fe que quizás están en un tiempo de prueba o que quizás estarán entrando en él, si tú lo definieras así, y nos hagas entrar a la barca y nos hagas ir por el mar cruzando, sintiendo esa inestabilidad, sintiendo esas dudas, esas luchas, esa fatiga, y llevando al límite nuestras capacidades humanas hasta reconocer que te necesitamos. Te pido por cada uno de los que pudieran estar en pruebas o que quizás vayan a entrar, incluyéndome a mí obviamente, para que tú que intercedes estés con nosotros y nosotros estemos conscientes de los propósitos de la prueba y usemos tus recursos en ella. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.